Si el vídeo anterior te hizo clic, hoy te va a pasar una cosa aún más fuerte. Vas a entender por qué llevas años estudiando y aún así te bloqueas. Porque lo que nadie te explicó no es más gramática, no es más vocabulario, es algo mucho más básico, la conexión mental entre tu español y el inglés. Y cuando esa conexión no existe, pasa esto. Tú sabes cosas, pero no sabes usarlas. Y cuando intentas usarlas, tu mente entra en caos. Y esto explica por qué te pasa una cosa muy típica. Puedes ver un vídeo, entenderlo, incluso decir sí, lo entiendo. Pero cuando intentas usarlo tú en tu vida real, no te sale. Porque entender no es lo mismo que tenerlo automatizado. Y aquí es donde el adulto se engaña sin querer. El adulto cree que si entiende, ya lo sabe. Pero el idioma no funciona así. El idioma funciona como conducir. Tú puedes entender perfectamente cómo se conduce, pero si no has practicado lo suficiente, cuando te ponen delante de un volante en una rotonda de verdad, te bloqueas. Entonces, el problema no es que no lo entiendas, es que tu cerebro no tiene carriles listos para reaccionar rápido. Y esos carriles se construyen con conexiones, más bloques, más repetición. Y por eso, el estudio suelto frustra tanto, porque sientes que acumulas, pero no sientes control. Y sin control, aparece la ansiedad. Y con ansiedad, tu mente vuelve al español y traduce. Te lo voy a explicar con un ejemplo tan simple que te va a dar rabia no haberlo visto antes. Hay dos tipos de personas aprendiendo inglés. El que aprende palabras y reglas sueltas y el que aprende bloques y conexiones. El primero acumula información, el segundo construye. Y el problema de la mayoría de hispanohablantes adultos es este. Nos enseñaron inglés como si fuera un idioma que empieza desde cero. Pero tú no empiezas desde cero, tú ya tienes un idioma metido dentro. Y ese idioma manda. Tu mente no piensa en palabras, tu mente piensa en estructuras. En español no dices trabajo y ya, dices trabajo en un banco. Llevo 2 meses estudiando. Hace años que no hablo inglés. Me cuesta hablar cuando me preguntan. ¿Ves? Eso no son palabras, eso son formas de construir ideas. Y aquí viene la clave que casi nadie entiende. Tú no te bloqueas por culpa del inglés, te bloqueas porque tu cerebro intenta montar inglés con la estructura española y no encaja. Y cuando no encaja, tu mente sufre, duda, se corrige y se apaga. Te pongo una escena real. Tú quieres decir algo fácil en español. Por ejemplo, tengo 35 años. Y como te lo enseñaron en clase, tu mente lo traduce como palabras. Tengo, have. 35, 35. Años, years. Entonces te sale, I have 35 years. Y luego te dicen, no, eso está mal, es I am 35. Y tú piensas, pero si literalmente digo tengo 35 años. Ahí es donde empieza el caos mental. Porque tú no necesitabas más reglas, necesitabas esta idea. En español expresas la edad como tener. En inglés, la edad se expresa como ser, estar. I am. Eso es una conexión. Y cuando la conexión existe, tu mente deja de improvisar. Y aquí hay otra cosa que nadie te dice. Cuando tú traduces palabra por palabra, no solo te equivocas, también pierdes velocidad. Porque el proceso mental es lentísimo. Pienso la frase completa en español, busco cada palabra, intento ordenarla, recuerdo la regla, me corrijo, me vuelvo a corregir. Eso no es hablar, eso es escribir por dentro. Y por eso puedes hablar en tu cabeza, pero no en la vida real. La solución real no es hablar más, así sin más. La solución es hablar con un sistema que te haga construir sin pensar. Por eso los bloques son tan poderosos, porque eliminan el 80% del trabajo mental. Si tú ya tienes el bloque, I want to, tu cerebro no tiene que inventar nada, solo rellena. Si tienes I have been gerundio for lo que sea, tu cerebro no se pregunta por tiempos verbales, solo aplica. Y esto es lo que llamo conexión útil. No es una explicación bonita, es una conexión que te permite hablar hoy, no dentro de 6 meses. Y ahí es donde se nota la diferencia entre un método que entretiene
y un método que transforma. Y ahora te digo lo más importante. Esto que te acabo de enseñar no es una curiosidad, es el núcleo de todo el problema del hispanohablante. Porque hay cientos de cosas así. Te doy varias para que lo veas claro. En español dices, me estoy acostumbrando. Tu mente quiere traducir, I am accostumbrating. Pero en inglés la estructura real es I am getting used to, seguido de gerundio o de un sustantivo. En español dices, hace 2 años que vivo aquí. En inglés no es it makes 2 years, es I have been living here for 2 years. En español dices, lo tengo que hacer y te sale I have that do it. Pero en inglés el bloque real es I have to do it o I've got to do it. En español dices, me da miedo hablar y lo traduces como it gives me fear. Pero en inglés la idea se monta así, I am afraid to speak. ¿Ves el patrón? No es que te falte inglés, es que nadie le dio el puente mental. Por eso estudias, pero no hablas. Y aquí viene el punto más fuerte. La enseñanza tradicional te da el inglés como si fuera una lista. Vocabulario por un lado, gramática por otro, ejercicios por otro. Pero tu cerebro adulto necesita mapa. Necesita saber esto que yo digo en español, en qué forma mental se convierte en inglés. Eso es lo que hacemos en Bayes System Formulas. No enseñamos frases sueltas para sobrevivir. Enseñamos conexiones y bloques para construir. Porque cuando entiendes la conexión, de golpe pasan 2 cosas. Disminuye el miedo y aumenta la velocidad. No porque hables rápido, sino porque tu mente ya no está inventando. Te lo pongo como analogía. Imagínate que tú tienes una casa en España y te vas a vivir a Inglaterra. Si tú no tienes un mapa, te pierdes. Vas probando calles al azar. A veces llegas, a veces no. Eso es la mayoría de métodos. Pero si tú tienes un mapa, ya no improvisas, tú sabes por dónde ir. Y el mapa en idiomas es esto. Idea en español, estructura equivalente en inglés, no palabra por palabra, sino estructura por estructura. Y quiero que te fijes en una cosa. Tu español tiene formas típicas de hablar que tú usas todo el día, sin darte cuenta. Te digo algunas y verás que son tu vida. Me cuesta, se me da mal, estoy intentando, todavía no, ya no, hace años que lo estoy dejando, estoy mejorando. Ahora, ¿qué pasa si tú no sabes el bloque equivalente a esas ideas? Que tu mente se queda sin carril y entonces hace lo único que sabe hacer, traducir. Por ejemplo, me cuesta hablar. Si lo traduces literal, sale raro. Pero si tienes el bloque real, sale con control. It's hard for me to speak. Todavía no entiendo a los nativos. El bloque real es I still don't understand natives. Estoy intentando mejorar. El bloque real, I'm trying to improve. ¿Ves lo que está ocurriendo? No es que te falte inglés, es que te faltan 20 a 30 conexiones base, las que corresponden a tu español diario. Y con esas 20 a 30 conexiones base, tu inglés despega porque tu vida entera se vuelve construible. Ahora quiero que sientas esto en tu propia mente con un ejemplo. En español dices, llevo 2 meses estudiando inglés. Si no tienes mapa, tu mente traduce palabras de una en una. Por ejemplo, llevo, carry, I take, 2 meses, 2 months, estudiando, studying, y ahí se lía. Pero si tienes mapa, tu mente identifica la idea real, duración hasta hoy. Y cuando identificas la idea, ya sabes qué bloque usar. I have been, seguido de gerundio, seguido de for, seguido del periodo. Y sale, I have been studying English for 2 months. ¿Ves la diferencia? No fue practicar más, fue entender el tipo de idea. Eso es mapa. Y esto explica otra cosa que te pasa seguro. Hay gente que sabe inglés, en teoría, pero no puede hablar de su vida. Porque la vida no son frases de libro, la vida son ideas. Llevo, hace, me cuesta, me da, estoy pensando en me gustaría, todavía no, ya no. Si no sabes convertir esas ideas a bloques en inglés, te bloqueas aunque tengas vocabulario. Ahora, la pregunta obvia es, vale, y entonces, ¿cómo se aprende eso? Aquí viene la respuesta práctica, sin rodeos. Tú no necesitas aprender 500 conexiones de golpe. Necesitas aprender un sistema de clasificación que te permite identificar en muy poquitas conexiones todo lo que dices en su equivalente inglés.
y crear infinitas oraciones. Es decir, aprender a mirar tu español y detectar qué tipo de idea es. Por ejemplo, llevo, hace, desde hace, duración hasta hoy. Estoy pensando en intención, proceso mental. No me importa, actitud, posicionamiento. Necesito, obligación, urgencia. Voy a, futuro planificado. Cuando tú detectas el tipo de idea, ya tienes el bloque. Y cuando tienes el bloque, el miedo baja. Te doy un ejercicio de 60 segundos para que lo pruebes hoy. Piensa en 3 oraciones normales de tu vida, en español. Llevo, estoy pensando en, no me importa. Ahora no traduzcas palabras, solo usa el bloque. I have been, gerundio, for, duración. I'm thinking about, gerundio. I don't mind, gerundio. Y rellena con algo real. I've been learning English for 2 months. I'm thinking about changing my job. I don't mind practicing every day. ¿Ves lo que acaba de pasar? Has hablado en inglés sin entrar en pánico, porque tu cerebro tenía carril. Y esto conecta con algo que te dije ayer. La fluidez no es talento, la fluidez es sistema. Y el sistema empieza aquí, conexiones. Si tú tienes conexiones, no improvisas. Y si no improvisas, te bloqueas muchísimo menos. Ahora, una aclaración importante. Esto no significa que la gramática no importa. Significa que la gramática suelta, sin mapa, no te hace hablar. Porque la gramática es vital. Porque tú no hablas reglas, tú hablas ideas. Y las ideas se construyen con estructuras. Por eso, en Bayes System Formulas, hacemos esto al revés. Primero mapa, luego bloques, luego práctica guiada, luego automatización. Y cuando eso pasa, el inglés se vuelve manejable. Te digo algo que te va a fastidiar, pero te va a liberar. A ti no te falló la motivación, te falló el método. Porque un adulto que no ve camino se frustra. Y cuando se frustra, abandona. Y cuando abandona, piensa que no puede. Pero cuando un adulto ve mapa, cambia. Porque por fin siente control. Y cuando sientes control, practicas. Y cuando practicas bien, avanzas. Y por eso, mi recomendación para cualquier adulto es simple. No midas tu progreso por cosas que entiendes. Mídelo por cosas que puedes decir sin pensar. Cuando tú puedes decir 10 oraciones con un bloque sin quedarte en blanco, eso es progreso real. Cuando puedes combinar 2 bloques sin desmoronarte, eso es progreso real. Y cuando empiezas a medir así, el inglés deja de ser una nebulosa. Se vuelve entrenamiento. Y eso es lo que un adulto necesita. Claridad. Y ahora, para cerrar, si hoy te llevas una sola idea, que sea esta. No traduzcas palabras, traduce estructuras. Porque el inglés no es otra lista, es otra forma de montar ideas. Y cuando tú entiendes esa forma, te quitas años de sufrimiento. Si quieres ver el sistema completo por dentro, con el orden exacto y con ejemplos reales aplicados, tengo un webinar donde te enseño Bayes System Formulas paso a paso. El mapa, los bloques y cómo entrenarlo para que hable tu boca, no tu cabeza. Te lo dejo en la descripción, míralo con calma. No es para todo el mundo, es para quien quiere hacerlo bien. Y si quieres, déjame en comentarios una frase típica que siempre querías decir en inglés y no te sale. La leo y hago vídeos respondiendo con la conexión correcta.